¿Cómo se llama nuestro tema general que estamos estudiando, que estamos viendo? Teología propia. Bien, amados hermanitos, bien. Y estamos, ¿en qué clase, en qué volumen estamos, hermanito? Ahí está. En el 4, en la clase 5, me parece. No, lo estamos pues sí sabemos que decimos esta semana. vamos. No es teología propia. Esta semana pasamos. Volumen 4, estamos viendo ¿qué? ¿Cómo se llama nuestro título? Evidencias. Dentro de esas, hermanos, ya vimos varias evidencias. ¿Cuáles hemos visto? El teleológico. Ajá. ¿Cuál otro, madre? Antropológico, ¿no? Antropológico, ¿sí? ¿Cuál otro? Argumento. Cosmológico y el intelectual. Cosmológico y nos falta uno, el primero. Intelectual. Exactamente, hermanos. Bien. Bien, entonces hemos visto esos 4 evidencias y nos quedamos. Estamos todavía dentro del argumento, ¿qué? Antropológico. Sí. ¿De qué se encarga el argumento antropológico, hermanos? ¿O qué hace el argumento antropológico? Estudiar el cuerpo Estudiar al ser humano. humano. Bien. Entonces vemos dentro de este, hermanos, dentro de este argumento antropológico, amados hermanos, vemos que Dios nos hizo totalmente diferente a todas las criaturas, ¿sí? A todos los animales, a todos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos ¿qué? Conciencia. Y moralidad. Sí, entonces hasta ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque como dije, ustedes no han visto ustedes un animal agarrando el periódico, agarrando un libro y leyéndolo, ¿no? O preguntándose, filosofando, preguntándose cómo fue que vine a existir o que estuviera interesado, cómo surgió, ¿no? Eso no lo vemos ni en los animales, no lo vemos ni en las plantas, ni nada de eso. Pero sí lo vemos en el ser humano, porque el ser humano tiene conciencia y moralidad. Por esa razón que nosotros sí nos preguntamos de nuestro origen, ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hermanos. Bien. Y por otra razón, ¿por qué nosotros tenemos conciencia y moralidad, hermanos? Es porque al ser humano, hermanos, hay leyes. ¿Sí? Y por esas leyes, hermanos, sabemos entre lo bueno y lo que es malo. Eso nos lo dice, hermanos, en Romanos capítulo 2, hermanos. Apúntenlo ahí por si quieren estudiarlo, a llegar a estudiar el Romanos capítulo 2, hermanos. Amén. Ajá. No lo lean más, apúntenlo. ¿Sí? Romanos capítulo 2, para que lo estudien ahí, hermano. ¿Sí? Donde nos habla que dice que el ser humano hay leyes y que por esas leyes, hermanos, nosotros diferenciamos entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia, hermanos. Una conciencia, y la ley de Dios, hermanos, la ley de Dios está escrita en nuestras conciencias, hermanos. En nuestro razonamiento. Entonces eso quiere decir, hermanos, que no hay necesidad, amados hermanos, de que nadie nos adiestre, hermanos, o alguien nos haga saber, hermanos, para saber lo que es bueno y es malo. Ya que tenemos conciencia, somos seres, ¿qué? Pensantes, razonables, hermanos, porque Dios nos capacitó de una conciencia y de una moralidad. Algo diferente a los animales. Los animales no tienen conciencia, ni tienen moralidad. Es por eso, hermanos, si usted se ha preguntado, hermanos, que cuando vemos la historia de los mayas y los incas,
Si saben quiénes fueron los incas, ¿verdad, amados hermanos? ¿Dónde existieron los incas? En el Perú. ¿Y los mayas? Ajá. Es por eso que cuando vemos la historia de los mayas y los incas, hermanos, ya que ellos nunca llegaron, a pesar de que nunca llegaron a tener, hermanos, la Biblia, la revelación como la tenemos nosotros o como la tuvieron los hebreos, la Biblia, la ley de Dios, pero más sin embargo, amados hermanos, tenían la ley, hermanos, igual que la tuvieron los hebreos, hermanos, o la tenemos nosotros, hermanos. ¿Sí? Tuvieron el decálogo, hermanos. El decálogo significa, hermanos, el conjunto de los 10 mandamientos. ¿Qué significa el decálogo? Que vemos, hermanos, que los hebreos también lo podemos ver, que las leyes, esas leyes las tenían los incas, hermanos, y los mayas. ¿Sí? Y aquí se preguntará, ¿cómo es posible eso, no? Si nunca tuvieron contacto los mayas y los incas, hermanos, con el pueblo hebreo. ¿Cómo es posible eso, hermanos, que hayan tenido ese mismo decálogo, hermanos? Si nunca conocieron al pueblo hebreo, los mayas y los incas, hermanos. Pero por la simple razón, hermanos, de que la ley de Dios estaba escrita en sus conciencias, hermanos. ¿Sí? Aunque no tenían, hermanos, la ley como los hebreos, que fue escrita en los 10 mandamientos, pero sí tenían la ley de Dios en sus conciencias, hermanos. Sabían lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sí? Y ahí, hermanos, cuando nos damos cuenta, amados hermanos, o nos da una evidencia de la existencia, amados hermanos, de un diseñador inteligente, sabio, ¿sí? Que puso en el hombre algo especial que no lo puso en las otras criaturas, hermanos. Y aquí pregunto, amados hermanos, ¿qué fue lo que puso en el hombre a diferencia de las otras criaturas? La conciencia, el razonamiento, emociones y personalidad. Eso fue lo que puso el Señor en el ser humano: conciencia, razonamiento, emociones y personalidad. La personalidad, amados hermanos, no le fue dada a las plantas, ni a los animales, ni a ninguna otra cosa. La personalidad, mis amados hermanos, le fue dada solo al hombre. Eso nos lo dice ¿dónde? En el libro de Génesis, amados hermanos, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, eso lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 1, específicamente en el verso 26, pero pueden leer también todo el capítulo, hermanos. Esto, hermanos, Dios no lo dijo de las otras especies, hermanos, las criaturas. ¿Por qué? Por el ser humano iba a ser totalmente diferente, hermanos. El ser humano iba a tener cualidades como la moral, lo inteligente y la voluntad, hermanos. El hombre tiene voluntad. ¿Sí? O pregunto, ¿el hombre no tiene voluntad? Esas emociones, al igual que como Dios las tiene, hermanos, a eso es como se refería, hermanos, a imagen y semejanza, hermanos. A eso se refiere, hermanos, a esas cualidades. Por eso dice que nos hizo a imagen y semejanza. No se refiere a que Dios tiene cuerpo. ¿No? De hecho, mi hermano, la misma palabra lo dice, el personalidad es parte de la persona, aunque las plantas no podrían hacer eso, no es imposible. Las plantas, los animales, porque no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero fíjense, hermanos, que muchos aún dentro del cuerpo evangélico, muchos cristianos, si usted les pregunta,
¿Qué entienden por imagen y semejanza? Iba a decir, no, pues es que Dios tiene cuerpo. ¿Sí? Pero no, Dios no es imagen y semejanza, no porque eso quiere decir que Dios tenga un cuerpo, sino que nos hizo que Dios tiene ¿qué? Voluntad, inteligencia, ¿sí? Moralidad, ¿qué más? Sabiduría. Amor. Por eso a eso se refiere con imagen y semejanza. No se refiere a que Dios igual posea un cuerpo, hermanos. Bien, esas cualidades, hermanos, le iban a permitir al hombre señorear sobre todas las especies. Por eso es que aún los biológicos, hermanos, o los naturistas colocan, si lo saben, hermanos, de la cadena alimenticia, colocan al hombre por cabeza de la cadena alimenticia, hermanos. El hombre está a la cabeza y eso es consecuente con lo que dice la Biblia acerca del ser humano. Cuando Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios al hombre, hermanos? Ahí en Génesis. Señora. A todos los plantas y los animales. Entonces no es de extrañar, hermanos, que tanto los naturistas como los biólogos, hermanos, colocan al hombre por cabeza de la cadena alimenticia. Y la Biblia nos dice eso acerca del ser humano. Dios diseñó, hermanos, al hombre a su imagen y semejanza, con esas cualidades, como lo es lo moral, intelectual y voluntarias, hermanos, o la voluntad. ¿Para qué, hermanos? Para que el hombre señoreara, hermanos, sobre todas las otras especies. Ahí cabe recalcar o cabe ver que obviamente las plantas, o lo puso como cabeza, pero porque una planta no puede comer hombre, pero un hombre sí puede comer plantas. Un hombre puede comer animales, pero aquí también hay ocasiones en que los animales sí pueden comerse a un... Por coacción del pecado, hermanos, se lo rompió todo. Pero cuando el Señor le dijo que señorara, el hombre tenía dominio sobre todas las bestias. ¿Sí? Sí. Pero cuando el pecado vino, hermanos, eso se descompuso. Ahí sí se distorsionó todo. Porque los animales no comían, las víboras no tenían no tenían ¿cómo se llama? Veneno. Las rosas, las plantas sufrieron una transformación, hermanos. Todo, la naturaleza sufrió una transformación a causa del pecado. Y eso va a volver a regresar, pero hasta cuando el segundo Adán, que es Jesucristo, va a volver a renovar todas esas cosas. Donde habla, dice que el león jugará con el niño y la serpiente la hará. Eso volverá a ser, hermanos. Pero cuando el Señor restaure todas las cosas. Ahorita, hermanos, por causa de la entrada del pecado, por causa de Adán, todo eso se contaminó, sufrió una alteración. Y al final de cuentas ve que las víboras no es que sean agresivas, sino que es su instinto de defenderse. Porque antes no se defendían, pero pues eso sí, por eso trajo el pecado, hermanos. Bien, así que, hermanos, esto es, hermanos, el argumento antropológico. Es lo que nos enseña el argumento antropológico, hermanos. Ahora, mis amados hermanos, eso fue el argumento antropológico. Ahora, mis amados hermanos, pasemos a otro argumento. Ese ya estaba casi por finalizar, era una parte que me faltaba. Vamos al siguiente argumento, y este es el argumento de evidencias históricas. Argumento de evidencias históricas. Este argumento, hermanos, con toda certeza, la historia en su historia, o sea, hermanos, la historia de Dios, verifica el hecho de que hay un Dios, hermanos. La historia, amados hermanos, ha demostrado el hecho de que Dios está contra aquellos que que repudian, hermanos, su ley. Por tanto,
Nosotros como cristianos, hermanos, nunca deberíamos preocuparnos o preocuparse por las condiciones mundiales, ya que Dios está en su trono y así que nada puede suceder sin la voluntad de Dios, hermanos. Eso vamos a entrar dentro de lo que es la historia, evidencias de la historia. Hermanos, cuando estudiamos el registro de la historia, amados hermanos, en la Biblia y de la historia universal, claramente podemos ver, hermanos, ahí que todo tiene un patrón de toda una voluntad de parte de Dios, ¿sí? Donde Él ratifica, hermanos, y confirma, hermanos, y textualmente lo explica en su palabra. Es ahí, hermanos, cuando entonces tenemos, mis amados hermanos, la profecía. Vamos a entrar a lo que es la profecía. Cuando uno estudia, hermanos, por ejemplo, cuando vamos a estudiar el libro de Daniel, ¿alguien ha estudiado el libro de Daniel? Bien. Cuando se ha estudiado o cuando se estudia el libro de Daniel, hermanos, es verdaderamente, hermanos, asombroso, ya que el libro de Daniel, hermanos, fue escrito más o menos, hermanos, en el año 605, hermanos. Antes de Cristo. Y vemos en el libro de Daniel, hermanos, que habló de cosas que iban a suceder hasta el segundo siglo antes de Cristo. ¿Sí? Y podemos saber, hermanos, que es muy precisa la exactitud, hermanos, perfecta de Daniel, hermanos, al detalle de los imperios con sus reyes, hermanos, incluso de los otros reyes pequeños que iban a salir del reino más grande. Sí, ahí nos habla de cuando se dividieron los reinos. Eso el profeta ya lo había profetizado, hermanos, de cómo iba a pasar todo eso y cómo iban a separarse estos reinos, hermanos, ¿sí? Y que cada una de las particularidades en el carácter y de las obras de ellos, hermanos, lo que iban a hacer, hermanos. Daniel ya lo había profetizado muchísimo más antes atrás, hermanos, ¿sí? Antes de que se cumpliera, hermanos. Algo, hermanos, que hoy por día, por cierto, críticos, hermanos, estoy hablando de críticos, hermanos, de críticos que supuestamente creen, hermanos, cuestionan eso, hermanos, al decir, amados hermanos, que eso no puede ser posible, o que no fue posible que el libro de Daniel se hubiera escrito en ese año, y que con tanta exactitud, amados hermanos, se hayan llevado las cosas, o sea, perfectamente, ¿sí? O sea, al pie de hilo, o sea, en línea, que no fallaron. Entonces ellos, los críticos de estos días, hermanos, ellos dicen, hermanos, que esto es imposible, que no se pudo haber escrito ese libro de Daniel en el 605, sino más bien, hermanos, que se escribió ese libro entre los años 180, hermanos, o 200, ¿sí? Por el impacto de la profecía, cómo se cumplió tan perfectamente. Cuando es profecía de Dios, amados hermanos, se va a cumplir perfectamente, hermanos, ¿sí? Por eso dice que cuando el Señor no ha hablado, esa profecía no se cumple. Pero cuando el Señor habla, se va a cumplir, conforme ha dicho la profecía, se va a cumplir al pie de la letra esa profecía, ¿sí? Pero para ciertos críticos, hermanos, dicen que esto es imposible, no creen, que porque dicen que no puede ser posible, que cómo Daniel iba a saber con exactitud de que lo que escribió, como se cumplió, que era imposible o que es imposible. Para ellos es imposible, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos están viendo al hombre, hermanos, ¿sí? Ellos están viendo al hombre. Lo que hoy día pasa, hermanos, muchos ven al hombre y no ven al Señor, no ven a Dios. Entonces, para ellos, hermanos, esto es imposible, porque dicen que a como surgieron las cosas, o como cumplieron todas perfectamente, que eso es imposible, ¿sí? Pero sabemos que detrás de todo esto, ¿quién estaba? Dios, hermanos. Por eso es que las profecías se cumplieron al pie de la letra, ¿sí? Y para estos críticos, hermanos, dicen que no puede ser posible que ese libro se hubiera escrito en el año 605.
que más bien se escribió, hermanos, en el año 180 o 200. Recuerden, hermanos, que antes de Cristo, hermanos, era de más a menos. ¿Sí? ¿Sí lo sabían? Después de Cristo es de menos a más. ¿Sí? Para que no digan, ¿cómo en el 600 y después me hablas del 180 o 200? Pues no supone que es más grande el 600 que el 180. ¿Por qué vas para abajo? No, ¿por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, antes de Cristo, empezaban de más a menos los años. ¿Sí? Y después de Cristo es de menos a más. Porque estamos en el 2024. ¿Sí? Antes era de más a menos. Ah, 2025, perdón, me quedé con el 2024. Sí, por si tienen eso, porque muchas veces decía, bueno, ¿por qué en 180 en el año 200? ¿Por qué al revés en el año 600? Pues que no es más grande el 605 que el 180, ¿sí? Porque antes era así. Era de más a menos, y hoy es de menos a más. Bien. Entonces, para estos críticos, hermanos, eso es imposible, no lo creen, hermanos. Que ellos más aseguran que este libro se ha escrito en el año 80 o 180 o en el año 200. Para cuando ya estaban sucediendo esas cosas, hermanos. Y se estaban graficando los procesos históricos. Pero lo que ellos no saben, amados hermanos, es que Daniel ya sabía que iba a pasar eso mucho más adelante. Y lo sabía por una forma de ¿qué? De profecía, hermanos, que Dios le había dado. Ya que era perfecta con exactitud, ¿sí? Del profeta Daniel. Con la referencia a la historia, hermanos, inmediata, el periodo testamentario, que ellos mismos dicen que es imposible. Estos críticos dicen que es imposible. Que cómo se fue tan perfectamente esa profecía se cumplió. Si no les cabe, hermanos, que esa profecía, que eso se haya escrito en el año 605. Que es imposible, porque se cumplió con una exactitud correcta, hermanos. Que dicen ellos que cómo iba a saber alguien con exactitud el hilo histórico para que se cumpliera eso de una forma perfecta. Pero para nosotros, hermanos, es posible, y lo entendemos y lo creemos. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso, mis amados hermanos, estaba el Señor, que le había dado la profecía al profeta Daniel, y que tal tiempo se iba a cumplir, qué es lo que iba a pasar con su pueblo. ¿Sí? Pero para ciertos críticos de hoy en día, hermanos, es imposible eso, hermanos. Pero vemos que la historia, cuando Dios habla, las cosas se van a cumplir. Estos críticos de hoy, hermanos, les pasa lo mismo, hermanos, que a los saduceos, hermanos. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan la Biblia que somos saduceos? Saduceos, no recuerdo bien la historia. No, los saduceos eran los que le preguntaron a Jesús, ¿cómo va a existir la resurrección? Los que no creían en la resurrección. Eso están los evangelios, hermanos. Está ahí en Mateo, hermanos. Mateo 22, 29, vamos para allá. Mateo 22. Sí, aquí vamos a ver que estos críticos de hoy estaban igual que estos saduceos, hermanos. Ahí ya tiene usted Mateo 22, 29, hermano. ¿Quién le gusta la lectura? La palabra de Dios dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Estos críticos de hoy, hermanos, les pasan el proceso, o sea, que les dice erráis porque no creían en el poder de Dios. Entonces, hermanos, estos saduceos le preguntaban por que si acaso iba a haber resurrección. Eso le preguntaban al Señor Jesucristo. Y vemos ahí, hermanos, también claramente con los saduceos, hermanos,
que negaban la resurrección, hermanos. Lo mismo que pasa con estos críticos hoy, que para ellos es imposible, hermanos, que creer que que el libro de Daniel se haya escrito en el 605. Que porque dicen que eso es imposible, que se llevara... ¿Cómo es posible que algo que se hubiera escrito mucho antes se llevara a pie y letra, a cabalidad, hermanos, lo que se escribió hace mucho tiempo? Entonces, no, lo que pasó es que este libro se escribió después, en el año 182, cuando ya estaban contando este tipo de historias, los eventos. Pero no puede ser posible que se hubiera cumplido algo que ya se había dicho Daniel. Aquí vemos la primera profecía del Señor, aquí vemos una de las profecías del Señor, cómo se iba a cumplir y cómo se llevó a cabo y cómo lo especificó el profeta, se le fue dado al profeta por parte de Dios, cómo en la historia se cumplió a cabal y a pie de la letra, hermanos. ¿Sí? Entonces estos críticos, hermanos, vemos aquí que estaban igual que los saduceos, preguntándole al Señor, le decían, ¿habrá resurrección? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Ajá. Aparte sabemos, hermanos, que también le quería poner una trampa a Jesús. Preguntándole, a ver Jesús, si la resurrección existe, y sabes si existía la resurrección, si entonces querían tentar al Señor. No solamente se lo querían preguntar, pues no lo supieron. Querían tentar al Señor también. Querían burlarse de Él. Pero ¿qué les responde el Señor Jesús? ¿Qué les dice, hermanos? Dice, erráis. Ajá, erráis. Les dice, erráis. ¿Por qué ignoráis Las Escrituras y el poder de Dios? el poder de... Hermanos, y eso pasa hoy en día, hermanos, con muchos igual, hermanos, que no creen en el rapto, hermanos. Que va a haber un rapto de la iglesia. Lo mismo pasa con muchos cristianos como los saduceos, hermanos, que le preguntan al Señor, si está la resurrección, está en la escritura, ¿no? Y pues él dice, erráis, porque desconocéis las escrituras y el poder, o sea, diciéndole, parafraseándole, hermanos, en nuestro idioma, ¿ustedes acaso creen que Dios no es poderoso para hacer esto y mucho más? Entonces, hoy pasa igual, hermanos, con muchos que no creen, hermanos, en que va a haber un arrebatamiento de su iglesia. Y muchos dicen, no. O muchos dicen, no, es que eso ya se cumplió. O que el milenio ya se cumplió ahorita. Pues eso lo vamos a ir viendo más adelante. Muchos son los pretiristas, hermanos, que piensan que ya estamos viviendo el apocalipsis hoy en día. Entonces, de esta misma manera, hermanos, muchos en día también, como los saduceos, muchos días hoy, hermanos, hoy no creen en un milenio, literalmente, del Señor Jesús. No creen, hermanos, en que va a haber un rapto, hermanos, de la iglesia. ¿Y es por qué, hermanos? Porque desconocen las escrituras. ¿Sí? Como aquí los saduceos, erráis porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Dios lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, eso mismo pasaba igual o pasa con estos críticos, hermanos. ¿Sí? Que desconocen la escritura y desconocen el poder de Dios. Es por eso, hermanos, que a través de las escrituras Jesús les dice, ignoráis el poder de Dios y las escrituras. O sea, desconocen las escrituras. Hermanos, para alguien realmente para poder hacer un estudio, amados hermanos, escuchen muy bien, de la Biblia, amados hermanos, uno tiene que tener ¿qué? Fe, hermanos, aunque sea pequeña, fe. Sí. Esto nos lo dice, hermanos, Hebreos capítulo 11, hermanos.
Apúntalo ahí, mis hermanos. Si uno, hermanos, fíjense, escúcheme, si uno, usted o yo, hermanos, nos acercamos a la Biblia sin fe, hermanos, no esperemos entender la Biblia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente será locura para nosotros. Es por eso, hermanos, que muchos dicen ser cristianos, hermanos, y que dicen que no creen en esto del milenio, y que no creen en esto del arrebatamiento, entre muchas cosas. Para ellos, aunque se dicen ser cristianos, dicen que eso es imposible, que eso es una locura, hermanos. ¿Sí? Pero ellos están como los saduceos. Erráis porque desconoces el poder de Dios y las Escrituras. Entonces, si uno va a la Biblia, hermanos, no uno con fe, hermanos, para uno serán solamente locuras, hermanos. No entenderá uno la Biblia. Esa es la razón, hermanos, que muchos críticos modernos el día de hoy, esa es la causa, hermanos, que vemos el día de hoy a muchos críticos, hermanos, estudiando tanto la Biblia, hermanos, pero sin fe. Y cuando ven al profeta Daniel, se cuestionan diciendo que cómo es posible, hermanos, que se haya cumplido algo con tanta exactitud en la historia, hermanos. No lo pueden creer. Por ejemplo, hermanos, Daniel también habló de Alejandro Magno, el emperador griego, ¿sí? Y de sus 4 generales que iban a salir del imperio de Alejandro Magno, que fueron pues los Ptolomeos, entre otros, hermanos. Y todo esto, hermanos, lo vemos que se cumplió al pie de la letra. Pero estos críticos, hermanos, y son críticos de la Biblia, hermanos, son creyentes, hermanos, como los saduceos, hermanos. No son críticos no creyentes, hermanos, son críticos creyentes, hermanos. Pero están igual que los saduceos, preguntándole, cuestionando que si existía la resurrección. Son sordos con oídos. Así es. Así es que, mis amados hermanos, la Biblia, en su evidencia histórica, lo que Dios ha hablado por medio de sus profetas, se ha cumplido al pie de la letra, hermanos. ¿Sí? No como estos profetas que andan hoy en día diciendo que dicen tantas cosas. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿qué son esas cosas? Muchos tienen ahorita como el que según están cumpliendo los que dijo Nostradamus, algo así. No, hermanos, eso vamos a ver qué tipo de... Eso no son profecías, hermanos. Como dije, mis hermanos, ya nos queda poquito. Para dar solamente un ejemplo, mis amados hermanos, tenemos a los preteristas, hermanos. Los preteristas, hermanos... ¿Preteristas? Ajá. Los preteristas. Los preteristas, hermanos, son aquellos, como dije anteriormente, hermanos, que afirman que todas las profecías bíblicas, amados hermanos, concernientes a los últimos días, a los últimos eventos que están en el libro de Apocalipsis, hermanos, que ya se cumplieron, o que ya se están cumpliendo, que ya lo estamos viviendo, hermanos. Esos son los preteristas, hermanos. Y ahí, dentro del campo cristiano, hermanos, hay ese tipo de cristianos que creen eso, hermanos. Dicen que estos ya ocurrieron, todos estos tipos de eventos, hermanos, que habla Apocalipsis ya se cumplieron, hermanos, en el primer siglo, en el nacimiento de Cristo. ¿Y esto por qué lo hacen, hermanos? Porque desconocen las Escrituras, hermanos. Un ejemplo, hermanos, claro, Apocalipsis para los preteristas, hermanos, como dije, ya se cumplió todo. Todo Apocalipsis, hermanos, ya sucedió. Y eso que fue en el primer siglo,
que todo eso, hermanos, que se estaba cumpliendo, entre tanto el apóstol vivía. ¿Cuál apóstol? El apóstol Juan. ¿Sí? Que mientras el apóstol Juan estaba vivo, todo hasta ahí se estaba cumpliendo. Pero ya muriéndose el apóstol Juan, se terminó. Porque él fue el más viejo, fue el último. Fue el último apóstol. De hecho, fue el que escribió el Apocalipsis. Ajá. O sea, como si lo estuviera redactando, ¿no? En lugar de que lo viera. O sea, en lugar de que Dios se lo mostrara como si estuviera escribiendo, Ajá. estaba pasando en ese momento. Sí. Que todo el acontecimiento de que habla Apocalipsis, ¿hay leído Apocalipsis, hermanos? Sí. ¿El libro de Apocalipsis? Bueno, que todo eso que dice Apocalipsis ya se cumplió en el primer siglo, cuando estaba Cristo, y se terminó hasta que estaba vivo el apóstol Juan. Pero que está ahí, se terminó ya lo escrito en Apocalipsis, hermanos. Esto creen, hermanos, los pretiristas. Y hay pretiristas que tienen esta doctrina, hermanos. Dentro del campo evangélico, hermanos, si ser cristianos, hermanos, ellos creen esto, hermanos. Ellos creen que nosotros estamos viviendo el milenio. Pero bueno, si nos vamos a la doctrina a estudiar conforme, hay muchos cabos sueltos, hermanos. Porque el diablo ahorita no está amarrado, hermanos. Está suelto, hermanos. ¿Sí? Entonces, su doctrina de ellos, hermanos, no va de acuerdo con la Biblia, porque deja muchos cabos sueltos, muchos huecos. ¿Sí? Entonces, estos son lo que creen los preteristas, hermanos. Hermano, ¿En qué se va a ir? con mi hermano Juan. Ok. Bien, mis amados, hasta Lleguen tarde. aquí le dejamos, mis amados hermanos. Está un poco confuso esto, hermanos, lo de evidencias históricas, hermanos. Esto sí es algo confuso. Pero ya los que vienen, hermanos, los temas, ya vamos a hablar de la Trinidad. ¿Qué realmente es la Trinidad? ¿Sí? No es como muchos lo hacen ver, sino ahí vamos a aprender lo que realmente, cómo es la Trinidad, hermanos. ¿Sí? Hoy le dejamos hasta aquí, mis amados hermanos, también para no aburrirlos. A la mismísima orden. ¿A poco se van a ir en moto?